¿Dónde fueron mis padres? Mi madre no respondió cuando la llamé para hablar sobre la cena. Cuando el teléfono de mi padre fue directamente al buzón de voz también, conduje hasta su casa para ver si todo estaba bien. Sus coches estaban en la entrada, pero nadie respondió a la puerta. Usé mi llave y encontré todo exactamente como siempre. Tazas de café en el fregadero del desayuno, y las gafas de lectura de mi madre sobre la encimera de la cocina. Sus teléfonos estaban en la mesa del comedor, ambos sin batería. Sentí como el pecho se me apretaba por lo mal que se sentía todo. Su dormitorio parecía normal, la cama hecha y la ropa en el armario. Nada parecía faltar. Las maletas estaban en el sótano y los pasaportes en el cajón donde siempre los guardaban. La billetera de mi padre estaba en su cómoda con todas sus tarjetas y $300 en efectivo dentro. Nadie deja su billetera a menos que algo terrible haya pasado. Llamé a la policía y enviaron a un agente que recorrió la casa y dijo que no había señales de entrada forzada ni de lucha. Dijo que los adultos tienen derecho a irse sin avisar a nadie. Cuando le expliqué que mis padres jamás desaparecerían así, se encogió de hombros y me dijo que llamara de nuevo si no regresaban en 48 horas. Quise gritarle que algo estaba claramente mal, mi madre debía trabajar ese día, y cuando llamé a su oficina, me dijeron que no se había presentado ni había avisado de estar enferma. En la obra donde trabajaba mi padre dijeron lo mismo. Ninguno de los dos había faltado al trabajo sin aviso en toda su vida. El miedo me hacía difícil respirar. Revisé sus computadoras y no encontré nada fuera de lo normal. Ningún correo extraño, ningún mensaje raro. Sus redes sociales no se habían actualizado en días. El último mensaje de texto que mi madre me envió fue 3 días antes, sobre una receta que quería probar. Todo en su vida digital se había detenido al mismo tiempo. Los vecinos no habían visto nada inusual. Los mejores amigos de mis padres no sabían nada. Nadie del gimnasio, ni de la iglesia, ni del club de lectura había oído de ellos. Era como si se hubieran evaporado en medio de su rutina sin decirle nada a nadie. Después de 48 horas, la policía tomó el informe de personas desaparecidas, pero dijeron que no había evidencia de ningún delito. Sugerían que quizá mis padres necesitaban un descanso de su vida. Cuando les conté que mis padres llevaban 30 años felizmente casados y amaban sus trabajos, respondieron, nunca sabes lo que pasa realmente. Quise lanzarles algo a la cara por su indiferencia. Encontré la factura de su teléfono y revisé las últimas llamadas. Nada fuera de lo normal, excepto por un número que no reconocía de la noche antes de que desaparecieran. Cuando llamé, escuché un mensaje diciendo que el número no existía. La compañía telefónica me aseguró que ese número jamás había estado en su sistema, lo cual no tenía ningún sentido, porque estaba claramente en la factura. Me temblaban las manos cuando colgué, las cuentas bancarias de mis padres no se habían movido. Ninguna actividad con las tarjetas de crédito. Sus medicamentos seguían en el botiquín del baño, incluso las pastillas para el corazón de mi padre, que debía tomar a diario. El refrigerador estaba lleno de comida fresca, con recibos de apenas 2 días antes de desaparecer. Habían comprado ingredientes para toda una semana. Me quedé en su casa, esperando que regresaran. Cada vez que pasaba un coche por la calle, corría a la ventana. Después de una semana, tuve que volver a mi apartamento y al trabajo, pero seguía yendo a su casa todos los días. El detective asignado al caso me dijo que había visto situaciones así antes, en las que la gente simplemente decidía empezar de nuevo. Le dije que mis padres jamás me abandonarían sin decir una palabra. Él respondió que el trauma puede hacer que las personas actúen de forma inesperada. Pero cuando le pregunté de qué trauma hablaba, simplemente se encogió de hombros y cerró el expediente. Pasaron 3 semanas sin ninguna novedad. Contraté a un investigador privado, pero tampoco encontró rastro alguno. Dijo que era como si hubieran desaparecido de manera profesional, pero sin ninguna de las razones habituales. No tenían deudas, ni enemigos, ni secretos que él pudiera descubrir. Solo una pareja normal que se desvaneció de una vida normal. Entonces noté algo extraño en su casa. Un álbum de fotos que había mirado cientos de veces cuando era niño tenía varias fotos faltantes del verano de 1999, cuando yo tenía 2 años. Los espacios vacíos eran obvios, con las pequeñas esquinas de papel todavía en su sitio. Mi madre nunca habría quitado fotos de sus álbumes, y se me erizó la piel al pensar quién lo había hecho.
Encontré la llave de su caja de seguridad y fui al banco. Dentro había documentos que nunca había visto antes, incluyendo papeles de adopción con mi nombre. Pero la agencia de adopción que aparecía en ellos no existía. Cuando la busqué, descubrí que la dirección correspondía a un estacionamiento que llevaba allí más de 30 años, según los registros de la ciudad. Todo lo que creía saber sobre mí mismo comenzaba a desmoronarse. La fecha de nacimiento en el certificado de adopción era diferente de la que siempre había celebrado. 3 meses de diferencia. Cuando llamé al hospital donde se suponía que había nacido, no tenían ningún registro de mí, ni con una fecha ni con la otra. En la oficina de seguridad social me dijeron que mi número había sido emitido cuando tenía 5 años, no al nacer, como debería haber sido. Nada de esto tenía sentido, y sentí que estaba perdiendo la cabeza. Revisaba otra vez su armario, buscando algo que se me hubiera pasado por alto, cuando encontré una tarjeta de presentación escondida en el bolsillo de una chaqueta. Estaba completamente en blanco, excepto por un número de teléfono. Cuando lo marqué, una mujer contestó y dijo: «Te estábamos esperando para que encontraras este número». Le pregunté quién era, y respondió que sabía dónde estaban mis padres, pero que antes debía entender algo. Dijo: «Las personas a las que llamas tus padres no son quienes crees que son, y tú tampoco». Se me cayó el teléfono de las manos y me quedé de pie en la cocina, incapaz de moverme o pensar con claridad. La mujer colgó antes de que pudiera hacerle más preguntas, y el tono del auricular zumbó en mi oído durante varios segundos antes de que recordara respirar. Llamé a Gilbert de inmediato y le conté lo que acababa de pasar, las palabras saliéndome tan rápido que tuve que repetirlas 2 veces. Me dijo que estaría allí en 20 minutos y que no volviera a llamar a ese número hasta que averiguáramos con quién estábamos tratando. Caminaba de un lado a otro por la casa, tocando objetos familiares que de pronto se sentían como decorados de una vida puesta en escena. Las tazas de café en el fregadero, las gafas sobre la encimera, incluso las fotos familiares en las paredes parecían ahora diferentes, como pruebas de una mentira elaborada en lugar de recuerdos. Gilbert llegó con una grabadora y una libreta. Nos sentamos a la mesa de la cocina planeando exactamente qué decir cuando volviera a llamar a Adeline. Escribió las preguntas en un orden cuidadoso, empezando por la prueba de vida y avanzando hacia los detalles sobre la adopción y la desaparición de mis padres. Practicamos la conversación 3 veces hasta que pude mantener la voz firme, incluso al preguntar sobre mi propia identidad fabricada. Gilbert preparó su equipo de grabación y revisó los niveles 2 veces antes de asentir para que hiciera la llamada. Marqué el número con los dedos temblando, y Adeline respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando. Su voz sonaba cansada más que amenazante, y escuchaba el ruido del tráfico de fondo, como si hablara desde la calle. Le dije que necesitaba una prueba de que mis padres estaban vivos antes de discutir cualquier otra cosa. Hubo una larga pausa llena de sonidos lejanos de autos. Entonces Adeline dijo, con una voz casi susurrante: «Lo entenderás pronto, pero no puedo mostrártelos todavía. No están en peligro, pero tampoco pueden volver, no de la forma que imaginas». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus palabras. Le pedí que me explicara qué quería decir con eso, pero ella solo respondió: «No fueron ellos quienes tomaron la decisión de desaparecer». Le pregunté quién sí lo había hecho. Del otro lado se escuchó un sonido, como si el teléfono se hubiera movido o alguien más estuviera cerca. Luego, Adeline habló de nuevo, con un tono más firme. «Hay cosas que tus padres nunca pudieron contarte. No porque no quisieran, sino porque tú no deberías haber existido en primer lugar». Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Gilbert me miraba desde el otro lado de la mesa, con los ojos muy abiertos. «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de mantener la voz estable. Pero Adeline solo dijo: «Busca en el ático. El sobre azul. Cuando lo encuentres, llámame de nuevo». Y colgó. Durante varios segundos me quedé mirando el teléfono, sin poder moverme. Gilbert detuvo la grabadora y ambos nos miramos en silencio. Después me levanté, subí las escaleras hasta el ático y empecé a buscar. Entre cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, encontré finalmente un sobre azul, exactamente como había dicho. Dentro había una sola fotografía. Era de mí, de bebé, pero en los brazos de una mujer que no era mi madre. Ella dijo que vería que podía arreglar, pero que podría tomar tiempo,
porque las personas involucradas eran muy cuidadosas con la comunicación. Le pregunté qué personas y por qué tanto secreto, y me respondió que la seguridad de mis padres dependía de que todos siguieran ciertas reglas. Le insistí sobre qué reglas y por qué mis padres necesitaban protección, y explicó que la red de adopción que habían usado en 1999 había sido investigada, y que cualquiera relacionado con ella estaba potencialmente en riesgo. Sentí el estómago hacerse un nudo al darme cuenta de que hablaba específicamente de mi adopción, y que lo que mis padres habían hecho para obtenerme era lo bastante grave como para seguir siendo investigado 25 años después. La voz de Adeline se volvió más baja cuando me dijo que la agencia que tramitó mi adopción en realidad era una fachada para colocaciones en el mercado gris. Dijo que emparejaban bebés de situaciones desesperadas con padres dispuestos a pagar y a no hacer demasiadas preguntas sobre el origen de los niños. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho al entender que mis padres, en esencia, me habían comprado a personas que traficaban con niños. Todo acerca de mi historia de origen había sido fabricado para ocultar una actividad ilegal, y ni siquiera sabía quién era realmente o de dónde había venido. Mi certificado de nacimiento era falso, mi cumpleaños era falso, y probablemente, hasta mi nombre original era otro que nadie recordaba ya. Gilberto observaba mi cara con atención y me tomó la mano mientras Adeline seguía hablando. Logré preguntarle cómo sabía todo eso y por qué me lo contaba ahora. Entonces admitió que había sido mensajera para la red en aquel entonces. Dijo que su trabajo consistía en entregar documentos y pagos entre las personas que dirigían la operación y las familias que adoptaban. Se había alejado años atrás, cuando comprendió lo mal que estaba todo. Pero las investigaciones recientes habían hecho que viejos contactos reaparecieran en su vida. La gente estaba haciendo preguntas sobre mis padres y su hija adoptiva, y ella se sintió obligada a advertirnos, aunque ponerse en contacto con nosotros también la ponía en riesgo. Su voz se quebró un poco cuando dijo que ella misma había entregado los papeles de mi adopción, y que recordaba a mis padres porque parecían tan felices y desesperados, y que había sentido culpa desde entonces. Gilbert se inclinó hacia el teléfono y le preguntó quién estaba investigando y a qué agencia pertenecían, pero Adeline se negó a dar nombres. Dijo que ya estaba arriesgando demasiado al hablar con nosotros y que las personas involucradas tenían formas de descubrir quién compartía información. Le supliqué que al menos intentara conseguir una prueba de que mis padres seguían vivos, y me prometió que haría lo posible antes de colgar abruptamente. La línea quedó muerta, y Gilbert detuvo la grabación mientras yo me quedaba sentado, intentando procesar lo que acababa de oír. Mis padres habían participado conscientemente en una adopción ilegal y habían construido toda mi identidad sobre mentiras, y no sabía cómo reconciliar eso con la familia amorosa en la que creía haber crecido. Gilbert miró mi cara y me recordó que la gente hace cosas desesperadas cuando desea tener hijos con suficiente intensidad. Dijo que mis padres claramente me habían amado, sin importar cómo había llegado a sus vidas, y que su decisión de desaparecer probablemente tenía que ver con protegerme de las posibles consecuencias de la investigación. Quise creerle, pero me sentía traicionado, enfadado y confundido sobre quién se suponía que debía ser ahora que conocía la verdad. Nos sentamos en silencio varios minutos antes de que Gilbert sugiriera revisar los registros financieros de mis padres para ver si podíamos encontrar evidencia de los pagos que Adeline había mencionado. Dijo que la documentación nos ayudaría a entender lo que realmente había pasado y podría darnos ventaja para obtener más información de las autoridades. Durante la semana siguiente, revisé cada documento financiero en la casa de mis padres, buscando grandes retiros o pagos inexplicables de 1999. Encontré viejos libros de cheques y extractos bancarios en cajas del sótano y los extendí sobre la mesa del comedor en orden cronológico. La cuenta del negocio de construcción de mi padre mostraba varios cheques de caja hechos a efectivo que sumaban casi $40,000 en los meses anteriores a mi supuesta adopción. Las cantidades eran lo suficientemente grandes como para llamar la atención, pero estaban repartidas de tal manera que no activaban los requisitos automáticos de reporte del banco. Fotografié cada extracto y cada registro del libro de cheques, y creé una línea de tiempo que coincidía los pagos con las fechas en mi certificado de adopción falso. La evidencia documental era clara y condenatoria, y me sentí enfermo al ver que mis padres habían pagado tanto dinero por mí. Gilbert tomó la información y usó un contacto en el banco para obtener copias de los registros reales de las transacciones de los cheques de caja, aunque la sucursal que los emitió había cerrado en 2003. Los cheques se compraron en fechas específicas que coincidían perfectamente con la línea de tiempo de mi certificado de adopción,
creando una conexión innegable entre los pagos y mi colocación. Teníamos pruebas de que el dinero había cambiado de manos y de que mis padres habían participado conscientemente en la operación ilegal que Family Connection Services estaba manejando. Gilbert organizó todo en una carpeta con pestañas y resúmenes, y dijo que era hora de llevar esta evidencia al detective MC Cormack y exigir que tomara el caso en serio. Hice una cita en la comisaría y llevé la carpeta con la evidencia financiera, esperando que finalmente cambiara la opinión de MC Cormack sobre la investigación. Revisó los documentos con cuidado y yo observaba su expresión en busca de cualquier señal de que comprendiera la importancia de lo que habíamos encontrado. Pero cuando terminó de leer, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Las transacciones financieras de hace 25 años no prueban que tus padres estén en peligro ahora». Sugirió que estaba construyendo una teoría descabellada a partir de gastos normales de adopción y de mi propia preocupación por su desaparición. Quise gritarle que los pagos en efectivo de $40,000 no eran normales y que la agencia de adopción ni siquiera existía, pero él ya había decidido que esto no valía su tiempo. Gilbert y yo salimos de la comisaría, y yo estaba tan frustrado que apenas podía hablar. Él me dijo que necesitábamos encontrar a otras víctimas o testigos de la misma red de adopción para establecer un patrón de fraude. Dijo que si podíamos probar que se trataba de actividad criminal organizada que afectaba a varias familias, entonces las autoridades tendrían que tomarlo en serio, sin importar la opinión personal de MC Cormack. Nos sentamos en su coche frente a la comisaría y comenzamos a planear cómo buscar a otras personas que podrían haber utilizado los servicios de Family Connection para adopciones alrededor del mismo tiempo en que yo fui colocado. Gilbert dijo que tenía que haber registros en algún lugar y otras familias que enfrentaban las mismas preguntas que yo, y que encontrarlas era nuestra mejor oportunidad de obtener respuestas reales sobre lo que le había pasado a mis padres y quién era realmente. Esa noche llegué a casa. Abrí mi portátil y empecé a buscar cualquier cosa sobre adopciones en el mercado gris en nuestro estado durante finales de los años 90. Los resultados estaban enterrados bajo páginas de recursos legítimos de adopción, pero seguí investigando y finalmente encontré una serie de artículos de noticias de 2001 sobre investigaciones que no llegaron a ninguna parte. Un artículo mencionaba una organización sin fines de lucro llamada Family Connection Services que había sido cerrada por irregularidades financieras, y mis manos se congelaron sobre el teclado cuando vi la dirección que figuraba. Era exactamente la misma dirección del estacionamiento que aparecía en mis papeles de adopción. Hice capturas de pantalla de todo y se las envié a Gilbert, quien me llamó en minutos y dijo que ese era el avance que necesitábamos. Me contó que conocía a una periodista que había cubierto casos de fraude en adopciones en aquel entonces y que contactaría con ella para ver si recordaba algo sobre Family Connection Services. Esa noche apenas dormí, porque mi mente seguía dando vueltas a todas las posibilidades de lo que habían hecho mis padres. A la mañana siguiente, Gilbert llamó y dijo que la periodista se llamaba Isolda West y que había aceptado reunirse con nosotros en una cafetería del centro esa misma tarde. Llegué temprano y me senté en una mesa de esquina vigilando la puerta. Cuando Gilbert llegó, traía a una mujer con carpetas gruesas bajo el brazo. Isolda parecía tener unos 50 años, con cabello entrecano y ojos agudos que lo examinaban todo sobre mí antes de siquiera sentarse. Extendió las carpetas sobre la mesa y nos explicó que Family Connection Services estaba sospechada de facilitar colocaciones ilegales. Sus dedos recorrían notas antiguas y recortes de periódico mientras nos explicaba cómo la organización sin fines de lucro tenía conexiones con jueces de familia y trabajadores sociales que aceleraban el papeleo y sellaban registros para ocultar de dónde venían realmente los niños. Dijo que al menos 30 familias estaban involucradas, pero la mayoría se negaba a cooperar con los investigadores por miedo a perder a sus hijos o enfrentar cargos criminales. Le pregunté si recordaba algún nombre de su investigación, y hojeó sus notas lentamente antes de mostrarnos una lista de personas conectadas con Family Connection Services. El nombre de mi padre no estaba en la lista, pero reconocí el nombre de su antigua empresa de construcción como donante de la organización sin fines de lucro, y se me cayó el estómago. Gilbert se inclinó hacia adelante y le preguntó a Isolda qué había pasado con la investigación, y ella dijo que simplemente se acabó cuando los testigos clave dejaron de hablar y la organización se disolvió. Pasamos 3 horas en esa cafetería mientras Isolda nos guiaba a través de todo lo que había aprendido 20 años atrás, y pude notar que le emocionaba revisar un caso que nunca tuvo un cierre adecuado. Se ofreció a ayudarnos a investigar si estábamos dispuestos a compartir información, y potencialmente,
hacer pública cualquier cosa que encontráramos. Gilbert y yo aceptamos de inmediato, sin siquiera mirarnos. Isolda guardó sus carpetas y nos dio su información de contacto, diciéndonos que la llamáramos en cualquier momento y que aún tenía fuentes que podrían estar dispuestas a hablar, ahora que había pasado suficiente tiempo. Conduje a casa sintiendo que finalmente teníamos una pista real y a alguien que entendía exactamente con lo que estábamos lidiando. Esa tarde estaba preparando la cena cuando sonó mi teléfono desde un número desconocido y casi no contesté, pero algo me hizo responder. La voz de mi madre dijo mi nombre y luego me dijo que me quería, y la línea se cortó antes de que pudiera decirle algo. Empecé a llorar y a temblar, y la llamé de inmediato, pero recibí un mensaje que decía que el número estaba desconectado, igual que aquel número imposible de su factura telefónica. Llamé a Gilbert y vino enseguida, le puse el mensaje de voz una y otra vez mientras él escuchaba con atención. Dijo que mi madre sonaba tensa, como si estuviera leyendo un guión, y que eso era prueba de vida, pero también sugería que mis padres estaban siendo controlados o vigilados. Me advirtió que nuestra investigación podría estar poniéndolos en más peligro, pero que ya no podíamos detenernos porque estábamos demasiado cerca de encontrar respuestas. Al día siguiente, Adeline me llamó y preguntó si había recibido prueba de que mis padres estaban vivos. Le dije que sí, pero que no era suficiente porque necesitaba saber dónde estaban y por qué se habían ido. Ella dijo que no podía darme su ubicación, pero que se ocultaron cuando se enteraron de que alguien estaba revisando los registros de adopción antiguos y preguntando por las familias que usaron Family Connection Services. Le exigí saber quién estaba investigando y si era la policía o alguien más peligroso. Adeline dudó antes de decir que era complicado porque había varias partes interesadas por diferentes razones. Explicó que algunas personas querían exponer el fraude de adopciones, mientras que otras querían protegerse de ser procesadas, y mis padres estaban atrapados en medio por lo que sabían. Gilbert tomó el teléfono y le preguntó a Adeline qué sabían mis padres que los hacía tan valiosos como para desaparecer. Ella respondió que podían identificar a las personas que dirigían Family Connection Services y facilitaban las colocaciones ilegales. Admitió que varias familias ya habían sido contactadas por investigadores y que cualquiera que cooperara enfrentaba posibles consecuencias legales por su papel en el fraude. Apreté el teléfono con más fuerza y sentí calor subiéndome al pecho porque mis padres eligieron huir en vez de enfrentar el desastre que habían creado. Le dije a Adeline que toda esta situación no era justa para mí y que yo estaba pagando el precio por decisiones que ellos tomaron antes de que yo pudiera siquiera hablar. Ella guardó silencio varios segundos y oí su respiración al otro lado. Entonces dijo algo que me hizo un nudo en el estómago. Me contó que mis padres no habían desaparecido solo para protegerse de ser procesados. Se habían ido porque alguien los contactó y amenazó con impugnar legalmente mi adopción y quitarme de ellos si cooperaban con cualquier investigación sobre la antigua red. Me quedé sin respirar un momento porque eso no tenía sentido. Tengo 27 años y nadie puede simplemente quitarme como si fuera propiedad. Pero Adeline siguió hablando y explicó que los casos de fraude de adopción pueden reabrirse incluso décadas después y que mis orígenes biológicos son completamente desconocidos. Dijo que si el tribunal anula la adopción, yo no tendría ningún derecho legal a mi identidad actual porque no hay registro de quién soy realmente ni de dónde vengo. La habitación empezó a darme vueltas y me agarré del borde de la encimera para estabilizarme. Mi número de la Seguridad Social se emitió cuando tenía 5 años. Mi certificado de nacimiento es falso. El hospital no tiene registro de mi nacimiento. Si alguien impugna la adopción y gana, podría perderlo todo, incluido mi derecho legal a existir como la persona que siempre he sido. Mi pecho se apretó y no pude respirar bien, mi visión se oscureció por los bordes. Gilbert debió notar que algo andaba mal porque cruzó la habitación rápidamente y me quitó el teléfono de la mano. Lo oí preguntarle a Adeline cosas específicas sobre quién hacía las amenazas y con qué base legal podían impugnar adopciones tan antiguas. Su voz sonaba lejana aunque estaba justo a mi lado. Adeline le dijo que no sabía la identidad de la persona, pero que había estado contactando familias de la vieja red en los últimos meses. La persona exigía dinero o cooperación a cambio de no denunciar a las familias ante las autoridades que podrían reabrir sus casos. Gilbert preguntó cuánto dinero, y Adeline dijo que variaba, pero que algunas familias habían pagado decenas de miles de dólares para que cesara la amenaza. Le preguntó si sabía cuántas familias habían sido contactadas y ella estimó al menos una docena que ella conocía,
Aunque podrían ser más. Gilbert le dio las gracias y terminó la llamada. Y yo ya estaba sentada en el suelo de mi apartamento sin recordar cómo había bajado allí. Mi respiración era entrecortada, y Gilbert se arrodilló a mi lado diciéndome que respirara despacio y contara hasta 4. Sacó su teléfono y llamó a alguien, y oí que decía el nombre de Isolda. Puso la llamada en altavoz y la voz de Isolda llenó mi pequeño apartamento preguntando qué pasaba. Gilbert le explicó el ángulo de la extorsión y cómo alguien estaba amenazando a las familias de la antigua red de adopción. Isolda guardó silencio un momento y luego dijo: esto lo cambia todo porque significa que hay un elemento criminal activo más allá del simple fraude histórico. Dijo que las fuerzas del orden por fin deberían interesarse ahora que había actividad delictiva en curso y no solo irregularidades antiguas en el papeleo. Gilbert le preguntó qué creía que deberíamos hacer ahora. E Isolda sugirió que documentáramos todo lo que teníamos y acudiéramos a la oficina del fiscal general del estado en lugar de depender de la policía local, que podría tener conflictos de interés. Se ofreció a escribir un artículo sobre el fraude de adopciones y el actual esquema de extorsión si podíamos proporcionarle suficiente evidencia corroborada. Pensaba que la presión pública obligaría a la acción oficial incluso si las autoridades querían seguir ignorando la situación. Finalmente logré controlar mi respiración y Gilbert me ayudó a ponerme de pie. Durante los días siguientes trabajé con Gilbert y Isolda para organizar todas nuestras pruebas en una línea temporal coherente. Extendimos todo por el suelo de mi sala y empezamos a armar el caso. Teníamos los registros financieros que mostraban los cheques de caja de mi padre de 1999. Teníamos mis papeles de adopción falsos con la dirección inexistente de la agencia. Teníamos las órdenes judiciales selladas que Isolda había conseguido años atrás durante su investigación original. Teníamos sus notas antiguas sobre Family Connection Services y las otras familias que usaron la red. Teníamos grabaciones de nuestras conversaciones con Adeline que establecían el esquema de extorsión en curso. Gilbert creó una base de datos digital con copias escaneadas de todo y marcas de tiempo que mostraban cuándo obtuvimos cada prueba. Isolda redactó un artículo, pero lo mantuvo sin publicar hasta tener más corroboración. Volví a la casa de mis padres para buscar algo más que pudiera ayudar. Estaba revisando cajas en su sótano cuando encontré la vieja agenda de mi padre de 1999. La tapa de cuero estaba gastada y las páginas amarillentas, pero su letra seguía clara. Fui pasando los meses y encontré anotaciones sobre reuniones con alguien identificado solo por iniciales. RM aparecía en varias fechas de la primavera y el verano de 1999. Crucé las fechas con las compras de cheques de caja de los registros bancarios y coincidían casi perfectamente. Cada vez que mi padre se reunía con RM, compraba un cheque de caja pocos días después. Tomé fotos de las páginas relevantes y se las envié a Gilbert. Me devolvió la llamada en minutos y dijo que esto podría identificar a una de las personas que dirigía Family Connection Services si logramos averiguar quién era RM. Pasé el resto de la tarde buscando en más cajas, pero no encontré nada más con esas iniciales. 2 días después sonó mi teléfono y era un número que no reconocía. Al contestar, la voz de un hombre preguntó si esto era sobre Family Connection Services, y respondí que sí. Me dijo que se llamaba Henry y que había sido capataz de la constructora de mi padre a finales de los 90. Yo le había dejado varios mensajes preguntándole por la conexión de la empresa con la organización sin fines de lucro. Henry sonaba nervioso y dijo que no quería hablar por teléfono, pero que me vería en un restaurante del lado este de la ciudad. Acepté de inmediato y me dio la dirección y dijo que estaría allí en 1 hora. Llamé a Gilbert y él dijo que me encontraría allí. Cuando llegué al restaurante, Henry ya estaba sentado en un reservado del fondo y se veía mayor de lo que esperaba, con cabello gris y profundas arrugas alrededor de los ojos. No dejaba de mirar la puerta como si temiera que alguien lo hubiera seguido. Me senté frente a él y pidió café cuando pasó la camarera. Sus manos temblaban ligeramente al levantar la taza. Me contó que recordaba que mi padre se involucró con una organización sin fines de lucro que se suponía ayudaba a colocar niños de acogida con familias. La empresa constructora hizo varias donaciones grandes como deducciones fiscales, y Henry pensó que era un trabajo caritativo legítimo. Pero un día escuchó a mi padre discutiendo por teléfono en la caseta del sitio de obra. Mi padre hablaba de pagos y papeleo y decía que algo no era lo que habían acordado. Después de esa conversación, mi padre dejó de mencionar por completo a la organización sin fines de lucro y se enojaba si alguien la sacaba a colación.
Henry dijo que en ese momento no pensó mucho en ello porque no era asunto suyo. Pero ahora, con todos estos años pasados, se pregunta qué estaba pasando realmente. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de la agenda de mi padre con las iniciales RM. Le pregunté si sabía quién podía ser. Su rostro se puso completamente pálido y dejó la taza de café con cuidado. Admitió que una vez conoció a un hombre llamado Ramón que vino al sitio de construcción para hablar en privado con mi padre. Henry describió a Ramón como bien vestido, con un traje caro y conduciendo un coche de lujo que desentonaba en el aparcamiento lleno de tierra. Ramón dejó claro que no estaba acostumbrado a visitar obras ni a ensuciarse los zapatos. Habló con mi padre unos 20 minutos en la caseta, y cuando salieron, mi padre parecía alterado y estresado. Henry nunca volvió a ver a Ramón después de ese día, pero recuerda haber pensado que el tipo era intimidante de una manera que le hizo sentir alivio de no estar involucrado en lo que estuvieran tratando. Conduje directo a la oficina de Gilbert después de salir del restaurante y lo encontré ya en su computadora consultando bases de datos. Escribió Ramón y empezó a filtrar por conexiones con organizaciones sin fines de lucro en nuestro estado a finales de los 90. La búsqueda tardó unos 20 minutos mientras yo paseaba detrás de su escritorio mirando la pantalla llenarse de resultados. Gilbert redujo la lista a 3 hombres llamados Ramón que tuvieron alguna conexión con servicios familiares o adopciones durante ese tiempo. Los 2 primeros parecían callejones sin salida con mínima implicación, pero el tercero hizo que Gilbert se enderezara en su silla. Ramón Marcato figuraba como director de Family Connection Services y también ocupó cargos en otras 2 organizaciones similares que fueron cerradas con pocos años de diferencia. Gilbert fue revisando los registros y me mostró que cada organización se había clausurado por violaciones financieras e irregularidades en los registros. Imprimió todo y lo añadió al creciente expediente de pruebas que estábamos armando. Llamé al detective MC Cormack y le dije que necesitábamos reunirnos de inmediato porque habíamos identificado a alguien que dirigía la red de adopciones. MC Cormack sonó molesto pero accedió a vernos en la comisaría en 1 hora. Cuando llegamos a la comisaría, MC Cormack nos esperaba en una sala de entrevistas con los brazos cruzados, con cara de preferir estar en cualquier otro sitio. Gilbert desplegó todas nuestras pruebas sobre la mesa, incluyendo la declaración de Henry sobre Ramón, los registros financieros de los pagos de mi padre, los papeles de adopción falsos y ahora la verificación de antecedentes que mostraba la conexión de Ramón Marcato con múltiples organizaciones fraudulentas. MC Cormack tomó cada documento y los fue leyendo lentamente, y vi cómo su expresión cambiaba de despectiva a realmente interesada. Nos dijo que el nombre de Ramón Marcato aparecía en múltiples investigaciones por fraude desde principios de los 2000 y que varias agencias intentaron construir casos contra él, pero los testigos desaparecían o se negaban a cooperar. MC Cormack admitió que el caso era más grande de lo que había pensado al principio y dijo que solicitaría los expedientes judiciales sellados relacionados con las adopciones procesadas a través de Family Connection Services. Nos advirtió que esto podría tardar semanas porque los archivos eran antiguos y los tribunales se movían lentamente con estas solicitudes. Gilbert le preguntó si había alguna forma de acelerar el proceso y MC Cormack respondió que no, que teníamos que esperar a que el sistema legal hiciera su trabajo. Me sentí frustrada, pero al menos MC Cormack por fin estaba tomando esto en serio en vez de actuar como si mis padres simplemente hubieran decidido irse de vacaciones. Pasaron 2 semanas y apenas dormí en todo ese tiempo. Cada noche me quedaba despierta pensando en mis padres y preguntándome si alguien les haría daño antes de que pudiéramos exponer la verdad sobre la red de adopción. Iba a trabajar, pero no podía concentrarme, y mi jefe me preguntaba si todo estaba bien porque cometía errores en tareas simples. Adeline me llamó 2 veces durante esas 2 semanas y en ambas sonaba nerviosa. La primera vez me advirtió que la gente se estaba poniendo ansiosa por nuestra investigación y que tuviera cuidado con en quien confiaba. Le pregunté qué gente y dijo que no podía dar nombres, pero que corría la voz de que alguien estaba investigando los casos antiguos de Family Connection Services. La segunda vez me dijo que tuviera cuidado porque había oído que alguien estaba haciendo preguntas sobre mí en un lugar donde solían reunirse exempleados de la red. Le pregunté si mis padres seguían a salvo y ella dijo que, hasta donde sabía, no los habían encontrado, pero que la situación se estaba volviendo más peligrosa a medida que más personas se enteraban de la investigación. Después de cada llamada me sentía enferma de preocupación, y Gilbert me decía que estábamos haciendo lo correcto, pero eso no hacía que la espera fuera más fácil. Finalmente el tribunal liberó algunos de los expedientes sellados y MC Cormack me llamó para que fuera a la comisaría a revisarlos. Cuando llegué,
Tenía cajas de documentos extendidas por una mesa de conferencias y parecía cansado, como si hubiera estado leyéndolos durante horas. Los archivos mostraban que más de 40 adopciones fueron procesadas a través de Family Connection Services entre 1998 y 2001 con documentación irregular y aprobaciones aceleradas. MC Cormack señaló mi expediente de adopción y vi todas las señales de alerta que deberían haber detenido la colocación. La información de la madre biológica era obviamente falsa, con una dirección inexistente y una firma que parecía falsificada. Mis registros médicos previos a la adopción estaban completamente ausentes. El estudio del hogar que se suponía debía evaluar a mis padres como adoptivos aptos tenía solo 2 páginas cuando debería haber sido mucho más detallado. Cada documento tenía problemas, pero todos fueron aprobados igualmente. MC Cormack me mostró la firma del juez en la aprobación final, y el nombre me hizo un nudo en el estómago. La jueza Patricia Keadin firmó mi adopción y al menos otras 15 en estos archivos, pese a todos los problemas evidentes en el papeleo. Gilbert tomó fotos de cada documento con la firma de la jueza y luego empezó a buscar información sobre Patricia Keadin en cuanto salimos de la comisaría. Descubrió que se jubiló en 2002 justo después del cierre de Family Connection Services y que se mudó de estado poco después de retirarse. Gilbert la rastreó mediante registros de propiedades y de votantes y descubrió que vive en una comunidad de jubilados en Arizona. Llamó a la oficina de la comunidad y pidió hablar con Patricia Keadin y cuando se la transfirieron, puso voz amistosa y le dijo que estaba escribiendo un libro sobre la historia de los tribunales de familia y le encantaría entrevistarla sobre su carrera. Yo escuchaba en altavoz mientras la jueza Keadin sonaba complacida al principio y comenzaba a hablar sobre sus años en el estrado. Gilbert hizo preguntas generales unos minutos para mantenerla cómoda y luego mencionó casualmente que estaba particularmente interesado en su trabajo con casos de adopción y organizaciones como Family Connection Services. La línea quedó completamente en silencio varios segundos y luego la voz de la jueza Keadin cambió de amistosa a fría. Dijo que no recordaba esa organización y que manejó cientos de casos en su carrera. Gilbert presionó suavemente y mencionó el nombre de Ramón Marcato y preguntó si recordaba haber trabajado con él. La jueza Keadin inmediatamente dijo que tenía que irse y colgó antes de que Gilbert pudiera preguntarle algo más. Él me miró y dijo que su reacción demostraba que sabía exactamente lo que estábamos investigando y que temía ser expuesta después de tantos años. Un juez no cuelga así a alguien que dice estar escribiendo un libro a menos que intente ocultar algo. Gilbert dice que ahora tenemos evidencia de corrupción judicial relacionada con el fraude de adopciones, lo que hace que este caso sea mucho más grande que la simple desaparición de mis padres. Llamo a Isolda y le cuento sobre la implicación de la jueza Keadin, y ella se emociona porque este es el tipo de evidencia que finalmente podría traer consecuencias reales para quienes dirigían la red de adopciones. Isolda sugiere que presentemos una queja formal ante la oficina del fiscal general del Estado, ahora que tenemos pruebas de corrupción judicial y extorsión en curso relacionada con la antigua red de adopciones. Explica que la oficina del fiscal general tiene la autoridad para investigar a través de múltiples jurisdicciones y puede presentar cargos que la policía local no puede. Isolda me dice que ha estado trabajando en su artículo sobre el caso y que está lista para publicarlo tan pronto le demos permiso. Cree que la presión pública derivada del artículo obligará a los funcionarios a actuar rápidamente en lugar de dejar que la investigación se prolongue durante años. Gilbert está de acuerdo en que debemos presentar la queja y permitir que Isolda publique su artículo, porque hemos reunido suficientes pruebas para protegernos a nosotros mismos y, con suerte, también a mis padres. Pasamos el resto de la tarde en la oficina de Isolda ayudándola a verificar cada detalle de su artículo y asegurándonos de que tengamos documentación para cada afirmación. Al día siguiente, me reúno con una abogada llamada Opel Norton, especialista en fraude de adopciones y casos de corrección de identidad. Isolda me la recomendó y dijo que ha ayudado a otras personas que descubrieron que sus adopciones eran ilegales. La oficina de Opel es pequeña pero organizada, con archivadores llenos de documentos de casos y una pared cubierta de certificados y premios. Se sienta frente a mí y revisa todas nuestras pruebas con cuidado, tomando notas y haciendo preguntas sobre detalles específicos. Después de aproximadamente una hora, levanta la vista y me dice que probar que mi adopción fue fraudulenta no invalidará mi identidad legal como adulta. Explica que he vivido como esta persona durante 27 años y que la ley reconoce mi identidad establecida, sin importar cómo se haya creado originalmente. Pero dice que tendré que pasar por un proceso para corregir mis registros de nacimiento y posiblemente establecer mis orígenes biológicos si quiero claridad legal completa.
Opel me explica los pasos, que incluyen presentar una petición ante el tribunal, realizar pruebas de ADN y posiblemente buscar a mis padres biológicos si quiero saber de dónde vengo realmente. Luego aborda las amenazas que hicieron que mis padres desaparecieran. Dice que la extorsión probablemente se basa en amenazas vacías más que en poder legal real. Explica que impugnar una adopción de adulto después de 25 años sería extremadamente difícil legalmente, y que la mayoría de los jueces ni siquiera lo considerarían sin circunstancias extraordinarias. Opel cree que quien amenaza a las familias de la antigua red de adopciones cuenta con su miedo e ignorancia de la ley, en lugar de tener capacidad real para cumplir las amenazas. Dice que probablemente sabe que los padres asustados no consultarán abogados y solo pagarán dinero o se ocultarán para proteger a sus hijos. Explica que esto es común en casos de fraude donde los criminales siguen lucrando con sus crímenes antiguos, explotando el miedo continuo de las víctimas. Escuchar esto me enfurece, porque significa que mis padres huyeron basándose en amenazas que probablemente no podrían haberse llevado a cabo. De todos modos, siento cierto alivio al saber que no perderé mi identidad ni me sacarán de mi vida. Pero todavía estoy furiosa porque mis padres desaparecieron basándose en amenazas vacías en lugar de confiar en mí con la verdad. Opel ve mi rostro y dice que entiende mi enojo, pero que el miedo hace que las personas actúen de maneras que no tienen sentido desde un punto de vista lógico. Explica que mis padres probablemente pensaron que me protegían al huir y mantenerme en la oscuridad, aunque sus acciones terminaron causando más daño que la verdad. Opel dice que esto es un patrón que ve en muchos casos de fraude, donde las víctimas toman malas decisiones por actuar desde el pánico en lugar de obtener asesoría legal adecuada. Dice que cuando encontremos a mis padres, debo tratar de recordar que actuaron por amor, aunque sus decisiones fueran equivocadas, y que reconstruir la confianza llevará tiempo. Pero es posible si todos están dispuestos a ser honestos en adelante. Salgo de la oficina de Opel sintiendo que finalmente entiendo la realidad legal de mi situación, pero la traición emocional de mis padres aún pesa en mi pecho, y no sé cuánto tardaré en perdonarlos por elegir abandonarme en lugar de enfrentar esto juntos. A la mañana siguiente, Gilbert y yo nos reunimos con Opel en su oficina y pasamos 3 horas elaborando la queja formal con todas las pruebas que hemos recopilado. Opel imprime copias de los papeles de adopción, los registros financieros y los archivos judiciales sellados, organizando todo en una carpeta gruesa con separadores marcando cada sección. Escribe una carta de presentación explicando la red de fraude y la extorsión actual, y cómo mis padres desaparecieron debido a las amenazas, incluyendo una línea de tiempo que muestra cómo todo se conecta desde 1999 hasta ahora. Conducimos al centro de la ciudad a la oficina del fiscal general y entregamos todo a un empleado, quien lo sella como recibido y dice que alguien se pondrá en contacto. Al salir, siento que acabamos de encender la mecha, pero no sé cuánto tardará en explotar. 2 días después, recibo una llamada de la oficina del fiscal general y una mujer me dice que asignarán a 2 investigadores para revisar la queja y que necesitarán entrevistar a todos los involucrados. Durante la semana siguiente, participo en 3 entrevistas separadas donde los investigadores me hacen las mismas preguntas de diferentes formas y toman notas de todo lo que digo. Entrevistan a Gilbert en su oficina, a Henry en el restaurante y a Adeline en la oficina de Opel, con Opel sentada a su lado durante todo el tiempo. Cada entrevista dura horas, y al final estoy exhausta de repetir mi historia y responder preguntas sobre detalles que apenas recuerdo. Después de su primera entrevista, Adeline me llama llorando, diciendo que no puede hacerlo porque la arrestarán por haber formado parte de la red de adopciones. Le digo que hable con Opel, me dice que ya lo hizo, pero todavía tiene miedo porque ayudó a mover dinero y documentos para Ramón hace 25 años, aunque no sabía exactamente para qué era. Opel me llama 1 hora después y dice que está trabajando para conseguir inmunidad para Adeline a cambio de su testimonio sobre cómo operaba la red. Explica que el papel de Adeline fue pequeño, que era joven y probablemente no entendía lo que estaba haciendo, y que los fiscales se preocupan más por capturar a los que dirigían la red que por castigar a los actores menores que pueden ayudar a construir el caso. 3 días después, Opel llama con buenas noticias, la oficina del fiscal general accedió a dar inmunidad a Adeline si testifica sobre Ramón y otras personas involucradas y proporciona documentación sobre el sistema de mensajería que usaban. Adeline acepta, y puedo escuchar el alivio en la voz de Opel al decir que tener a un testigo desde dentro de la red hace que todo el caso sea mucho más sólido. Los investigadores del fiscal general me llaman para una reunión más. Esta vez llevan a Opel conmigo y nos sentamos en una sala de conferencias con carpetas extendidas sobre la mesa.
El investigador principal nos dice que están abriendo una investigación completa sobre Family Connection Services y todas las organizaciones relacionadas que Raone dirigió a finales de los 90 y principios de los 2000. Dijo que contactarán a otras familias que usaron la red para ver si alguien más quiere cooperar o presentar denuncias, y que también están investigando a jueces y trabajadores sociales que ayudaron a procesar las adopciones fraudulentas. Le pregunto cuánto tardará y dice que probablemente meses o incluso años, porque necesitan construir casos contra varias personas y reunir evidencia que se sostenga en la corte. Nos advierte que no esperemos resultados rápidos o arrestos dramáticos, y que la mayoría de estas investigaciones avanzan lentamente porque son complejas e involucran personas que cubrieron cuidadosamente sus huellas. Me voy sintiendo contenta de que finalmente algo esté pasando, pero también frustrada porque podrían pasar años antes de que alguien enfrente consecuencias reales. Al día siguiente, Isolda me llama y dice que su artículo está listo para publicar y me pregunta si estoy de acuerdo en que use mi historia como ejemplo principal de cómo operaba la red de fraude de adopciones y cómo las familias todavía están siendo afectadas hoy. Le digo que sí, porque quiero que la gente sepa lo que pasó y tal vez ayude a que otras familias se presenten si fueron parte de la misma red. Publica el artículo 3 días después en un gran periódico y esa noche ya ha sido replicado por medios nacionales y cadenas de televisión. Mi teléfono empieza a sonar constantemente con reporteros que quieren entrevistarme y pedir más detalles sobre la desaparición de mis padres y el fraude de adopción. Dejo que la mayoría de las llamadas vayan al buzón porque no sé qué decir y Opel me dijo que me mantuviera en silencio hasta que la investigación del fiscal general avanzara. La atención es abrumadora y tengo que apagar el teléfono por horas para conseguir algo de paz. 3 días después de que el artículo de Isolda se vuelve viral, mi teléfono suena con un número que no reconozco. Al contestar, la voz de mi madre dice mi nombre. Esta vez suena diferente, menos como si leyera un guión y más desesperada y real. Me dice que lo siente por haberse ido y que ella y mi padre cometieron errores terribles, pero que siempre me amaron e intentaron darme una buena vida a pesar de cómo llegué a su familia. Su voz se quiebra cuando lo dice, y puedo notar que está llorando. Yo también empiezo a llorar porque escuchar su voz lo hace todo real otra vez. Me doy cuenta de cuánto la extrañé, aunque estoy enojada por lo que hizo. Me dice que vieron el artículo de Isolda y saben que la investigación está en curso y tienen miedo de lo que pueda pasar. Pero están contentos de que la verdad finalmente esté saliendo. Lloro y estoy enojada al mismo tiempo, y le digo a mi madre que amarme no fue suficiente si no pudieron confiar en mí con la verdad. Le digo que desaparecer me lastimó más que cualquier noticia sobre mi adopción, porque al menos la verdad habría sido algo que podríamos enfrentar juntos. Ella guarda silencio un minuto y luego dice que temían que la odiara si supiera que me compraron de personas que robaron bebés o se los quitaron a madres que no tenían opción. Le digo que me duele más por las mentiras y porque huyeran que por descubrir que mi adopción era ilegal, porque las mentiras me hicieron cuestionarlo todo sobre mi infancia y si algo de eso era real. Ella dice que entiende y que deberían haber confiado en mí. Pero el miedo hace que hagas cosas que no tienen sentido al mirarlas atrás. Le digo que eso también lo dijo Opel, pero eso no hace que el dolor desaparezca. Mi madre me da un número de teléfono para poder localizarlos y dice que están con viejos amigos en otro estado, hasta que sepan que es seguro regresar a casa. No me dice exactamente dónde, pero los amigos son personas que conocen desde hace 30 años y entienden la situación. Escribo el número con manos temblorosas y le digo que necesito tiempo para procesar todo antes de decidir si quiero verlos en persona. Ella dice que entiende y que esperarán lo que haga falta, y que solo necesitaba que supiera que están vivos y me aman. Después de colgar, me siento en el sofá mirando el número y preguntándome si debo llamar, esperar o simplemente tirar el papel. Gilbert viene esa tarde y le muestro el número de teléfono que me dio mi madre. Él toma una foto y dice que puede rastrearlo para averiguar dónde están realmente. Le digo que lo haga porque necesito saber que están realmente a salvo y no solo diciéndome eso para tranquilizarme. Trabaja en su computadora por 1 hora haciendo búsquedas y llamadas a contactos que tiene en distintos estados. Finalmente me dice que el número corresponde a un pequeño pueblo en Oregón. Llama al detective M.C. Cormack y le explica la situación. M.C. Cormack acepta que la policía local haga un chequeo de bienestar. 2 días después, M.C. Cormack me llama y dice que la policía de Oregón confirmó que mis padres están vivos y se quedan voluntariamente con amigos en una casa fuera del pueblo. Dice que hablaron con ambos y verificaron que no están retenidos contra su voluntad ni en peligro inmediato,
y que les dijeron a los policías que se fueron por amenazas relacionadas con un asunto legal antiguo. Los investigadores del fiscal general llaman directamente a mis padres después de obtener su contacto de MC Cormac. Entrevistan a mi madre y a mi padre por separado. Y cada conversación dura más de 2 horas según los investigadores. Mis padres proporcionan información detallada sobre Ramón y otras personas que dirigieron Family Connection Services, incluyendo nombres, descripciones y cómo funcionaba el sistema de pagos. Admiten que pagaron $40,000 por mi adopción mediante una serie de cheques de caja a nombre de efectivo, y que sabían que el papeleo parecía irregular, pero estaban demasiado desesperados por un hijo para hacer demasiadas preguntas. Los investigadores me dicen que esta información coincide con lo que dijo Adeline y con lo que están encontrando en los registros financieros antiguos, lo que significa que están construyendo un caso sólido contra Ramón y posiblemente otras personas involucradas. 2 semanas después de las entrevistas con mis padres, Ramón es arrestado en su casa en otro estado por cargos de fraude de adopción, extorsión y algo llamado racketeering, relacionado con operar redes criminales durante largos periodos. El arresto se convierte en noticia nacional y de repente todos quieren hablar sobre adopciones del mercado gris y las familias afectadas por estos esquemas. Veo la foto de Ramón en las noticias y parece mayor de lo que esperaba. Un hombre común en sus años 60, siendo escoltado fuera de su casa con esposas. Los reporteros hablan sobre cómo su red colocó más de 100 bebés durante los años 90 y principios de los 2000. Y cuántas de esas familias probablemente no tenían idea de que sus adopciones eran ilegales. Mi teléfono vuelve a sonar constantemente con reporteros que quieren mi reacción ante el arresto, pero todavía no contesto porque Opel dice que la investigación sigue en curso y cualquier cosa que diga podría afectar el caso. Las noticias sobre la jueza Keadin salen 3 días después, cuando los fiscales anuncian cargos en su contra por corrupción y abuso de poder relacionados con las adopciones fraudulentas. Sus abogados emiten un comunicado diciendo que planea cooperar plenamente y negociar un acuerdo de culpabilidad. Lo que me enferma porque significa que probablemente evitará un tiempo de prisión serio a pesar de haber destruido tantas familias. Opel me llama después del anuncio y dice, ver a estas personas finalmente enfrentar las consecuencias ayuda a validar lo que nos pasó. Que no era solo paranoia o una reacción exagerada, sino actividad criminal real que dañó a personas reales. Aprecio que lo diga, pero todavía me siento enojada porque tardaron 25 años y la desaparición de mis padres para que alguien se tomara esto en serio. Adeline me contacta una semana después a través de un número que no reconozco y me dice que va a entrar en el programa de protección de testigos porque ha recibido amenazas después de testificar contra Ramón e identificar a otras personas de la red. Su voz suena asustada y cansada, y dice que quería llamar antes de desaparecer para agradecerme por ayudarla a encontrar el valor de decir la verdad. Le digo que soy yo quien debería agradecerle por ser la primera persona en confirmar que mis padres estaban vivos, cuando todos los demás pensaban que estaba loca. Ella dice que espera que encuentre paz con todo y luego la línea se corta, y sé que probablemente nunca volveré a saber de ella. Opel y yo comenzamos el proceso legal para corregir mis registros de nacimiento la semana siguiente, y es más complicado de lo que esperaba porque no tenemos idea de quiénes fueron mis padres biológicos ni dónde nací realmente. Ella presenta peticiones ante el tribunal para desclasificar todos los registros relacionados con mi adopción y para realizar pruebas de ADN que podrían identificar mis orígenes a través de bases de datos genéticas. El papeleo parece interminable y cada formulario hace preguntas que no puedo responder sobre mi verdadero cumpleaños, lugar de nacimiento o historial médico familiar. Mis padres empiezan a llamar cada pocos días desde Oregón, y las conversaciones son incómodas y dolorosas mientras se disculpan una y otra vez y yo trato de procesar décadas de mentiras mezcladas con amor genuino. Le digo a mi padre durante una llamada que aún no estoy lista para verlos en persona, pero que no los odio. Él comienza a llorar y dice que entiende. Le explico a mi madre en otra llamada que necesito tiempo para descubrir quién soy, separada de la identidad que construyeron para mí, y ella dice que también desea eso para mí, aunque duele escucharlo. La prueba de ADN tarda 6 semanas en procesarse, y Opel introduce los resultados en varias bases de datos que relacionan a los adoptados con sus familiares biológicos. En el plazo de un mes, recibo una notificación sobre un posible hermanastro en otro estado, y mis manos tiemblan mientras leo el correo. Opel me ayuda a contactar a través del sistema de mensajería de la base de datos, y descubro que tengo una hermana llamada María, que también fue colocada a través de una red de adopción de mercado gris alrededor de la misma época que yo.
Intercambiamos fotos y números de teléfono y acordamos una videollamada para el fin de semana siguiente. Conocer a María a través de la pantalla es surrealista porque tenemos la misma nariz y ojos similares, pero cortes de pelo, estilos y formas de hablar completamente diferentes. Ella me dice que solo descubrió que su adopción era fraudulenta hace 2 años, cuando su madre adoptiva murió y encontró documentos en una caja de seguridad. Ha estado pasando por su propio proceso de corregir sus registros y buscar la verdad sobre sus orígenes. Hablamos durante 3 horas en esa primera llamada y nos unimos por la experiencia compartida de descubrir que nuestras familias construyeron nuestras vidas sobre fraude y mentiras. Ella dice que es reconfortante saber que alguien más entiende cómo se siente que cuestionen toda tu identidad. El detective MC Cormac me llama unos días después de conocer a María y pregunta si puede pasar por mi apartamento a hablar. Acepto de mala gana, y cuando llega, se ve incómodo y al principio no me mira directamente a los ojos. Me dice que quiere disculparse por haber desestimado mis preocupaciones cuando reporté la desaparición de mis padres y por no tomar las pruebas lo suficientemente en serio. Admite que hizo suposiciones sobre mi estado mental y la situación que no fueron justas ni profesionales. Dice que trabajar en este caso le enseñó a no asumir que las personas son paranoicas cuando reportan algo que parece improbable y que ya está cambiando cómo maneja los casos de personas desaparecidas basado en lo que aprendió. Aprecio la disculpa aunque no borre las semanas que pasé aterrorizada y sola mientras me trataba como si estuviera exagerando. 6 meses después de que mis padres desaparecieran por primera vez, finalmente regresan a Oregón y acordamos encontrarnos en su casa con Opel presente como mediadora neutral. Conduzco hasta allí un sábado por la mañana y mi estómago está hecho un nudo durante todo el viaje de 3 horas. Cuando entro por la puerta, mi madre comienza a llorar de inmediato y mi padre parece haber envejecido 10 años. Nos sentamos en su sala y Opel facilita la conversación mientras repasamos todo lo que pasó. Mis padres explican lo desesperados que estaban por tener un hijo después de años de tratamientos de fertilidad fallidos y abortos espontáneos, y cómo Ramón presentó la adopción como una opción legítima aunque poco convencional. Describen su gradual comprensión de que se habían involucrado en algo ilegal, pero para entonces me amaban tanto que se sentían atrapados. Mi madre dice que sabían que quitar esas fotos del álbum estaba mal, pero entraron en pánico cuando escucharon sobre la investigación. Mi padre admite que deberían haber confiado en mí con la verdad en lugar de huir. Pero la amenaza de impugnar mi adopción los aterrorizó, haciéndoles pensar que desaparecer era la única manera de protegerme. Les digo que los perdono por el fraude de adopción porque ellos también fueron víctimas del esquema de Ramón, al igual que los padres biológicos que fueron coaccionados o engañados para entregar a sus bebés. Pero también les digo que todavía me duele su decisión de desaparecer en lugar de confiarme la verdad sobre mis orígenes. Todos lloramos mientras hablamos sobre la traición, el amor y el miedo que motivaron las decisiones de cada uno. Opel sugiere terapia familiar para trabajar todo esto y reconstruir la confianza, y mis padres aceptan de inmediato. Mi padre promete que nunca más me mentirán, sin importar lo difícil que sea la verdad. Y mi madre dice que responderá cualquier pregunta que tenga sobre lo que recuerda del proceso de adopción. 3 meses después, Opel logra que el tribunal corrija mis registros de nacimiento y establezca una identidad legal que reconozca la adopción fraudulenta mientras protege mis derechos como adulta. Recibo nuevos documentos que indican fecha y lugar de nacimiento desconocidos, pero confirman mi existencia legal y ciudadanía por otros medios. La Oficina de Seguridad Social me emite una nueva tarjeta con mi número actual, pero con documentación actualizada explicando las circunstancias irregulares. Se siente como un compromiso extraño tener documentos oficiales que esencialmente dicen, no sé de dónde vine, pero Opel asegura que esto me protege legalmente mientras dice la verdad sobre mi situación. María me llama 2 veces por semana y nos encontramos a tomar café cada sábado por la mañana en un lugar a mitad de camino entre nuestros apartamentos. Comparamos notas sobre nuestros abogados y el papeleo que cada una presenta para corregir nuestros registros y establecer nuestras identidades reales. Ella va 3 meses adelantada en el proceso porque comenzó antes, así que me explica qué esperar cuando diferentes agencias pidan documentación que yo no tengo. Hablamos de nuestros padres y de lo extraño que se siente amar a personas que mintieron sobre algo tan grande. Y ella lo entiende de una manera que nadie más puede porque está viviendo la misma extraña realidad. Un sábado, menciona la idea de hacer pruebas de ADN para intentar encontrar a nuestros padres biológicos. Y siento un nudo en el estómago ante la idea de más revelaciones y más desconocidos.
Acordamos que aún no estamos listas y que necesitamos tiempo para procesar todo lo que ya hemos aprendido antes de añadir conexiones familiares más complicadas. María dice que nuestra relación como hermanas importa independientemente de lo que descubramos. Y me doy cuenta de que se ha convertido en una de las personas más importantes de mi vida, aunque solo nos conocimos hace 6 meses. Conduzco a casa de mis padres un martes por la tarde y entro con la llave que tengo desde la secundaria. Mi madre está en la cocina preparando té y mi padre lee el periódico en la mesa. La escena parece tan normal que me duele el pecho. Coloco la llave en la encimera y les digo que necesito devolverla porque no puedo seguir entrando y saliendo como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Mi madre comienza a llorar y mi padre baja la vista hacia su periódico. Les explico que todavía los amo, pero necesito límites mientras descubrimos cómo reconstruir la confianza después de todo lo ocurrido. Antes de irme, voy a la sala y abro el álbum de fotos donde solían estar las fotos de 1999. Con cuidado, retiro uno de los pequeños sujetadores de esquina que solían sostener una foto en la página y lo guardo en mi bolsillo. Mi madre observa desde la puerta y pregunta por qué lo quiero, y le digo que es un recordatorio de que la verdad importa más que las mentiras cómodas, incluso cuando la verdad es más difícil de afrontar. La vida se establece en una nueva rutina durante los meses siguientes, con citas de terapia cada jueves y papeleo legal llegando por correo cada pocas semanas. Opel me ayuda a trabajar con el sistema judicial para obtener mis documentos corregidos. Y cada nuevo formulario se siente como un pequeño paso hacia apropiarme de mi identidad real en lugar de la que me crearon. Las cenas familiares ocurren una vez al mes en casa de mis padres, y son incómodas y a veces dolorosas. Pero seguimos presentándonos porque así es como se reconstruye. Mis padres responden a mis preguntas sobre la adopción cuando las hago, y no intentan justificar lo que hicieron ni poner excusas por estar desesperados por tener un hijo. Aprendo a aceptar que algunas cosas sobre mis orígenes nunca tendrán respuestas, y que el misterio de mis padres biológicos podría permanecer un misterio para siempre. Pero puedo decidir quién soy ahora y qué significa mi vida, y eso me parece suficiente.